Hola, ¿qué tal? Iniciamos en un minutito. Mi nombre es Jesús Monsiváis y ya casi estamos listos por iniciar. Muchas gracias por unirse. Dulce, sí se está viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, todos lo vemos. Perfecto, Gracias. Ok, bueno, pues nada más. Vamos a iniciar. Ya estamos, son las 10 de la mañana aquí en el horario de Ciudad de México. Y tienen dentro de las herramientas del chat una parte para preguntas. Cualquier pregunta que tengan a lo largo de la presentación, siéntanse con la confianza de hacerla. Vamos a tratar de contestarles lo mejor que podamos. Y si hay alguna pregunta que no se pueda atender aquí, la vamos a llevar para podérsela contestar mediante un correo electrónico. La presentación que van a ver el día de hoy y la grabación de lo que vamos a cubrir va a estar disponible para que la puedan consultar de manera posterior, ¿no? Entonces, iniciamos, mi compañera Dulce y un servidor, vamos a estar aquí dándoles la sesión. Dulce va a estar muy atenta de las preguntas que realicen, ¿no? El día de hoy vamos a cubrir el tema que se llama Mejores Prácticas para la Protección de los Rodamientos de los Motores. Este está llevado a través de la compañía Aegis, que es el fabricante de los productos que vamos a hablar, y bueno, con la distribución en México y una buena parte de Latinoamérica por parte de Element. Si tienen alguna duda o alguna necesidad posterior, pueden contactar a través de este correo electrónico que está en la parte de aquí, contacto@proteccionesderodamientos.com, o bien al teléfono de México, más 52, con este número. Es un teléfono de WhatsApp, o también pueden recibir llamadas para cualquier duda posterior, o si ustedes prefieren, pueden accesar a la página que se está mostrando ahorita para poder involucrarse o conocer un poquito más. Vamos a iniciar. La agenda que vamos a cubrir son las diferentes fuentes que se generan, o que generan corrientes que pueden circular en los rodamientos de los motores. Vamos a hablar de los tres tipos que hay. Bueno, de hecho son cuatro: las capacitivas, las inductivas, las circulantes de alta frecuencia, las de baja frecuencia. ¿Cuáles son los daños que se pudieran generar por este tipo de corrientes en los motores o en los valeros principalmente? Algunos signos que ustedes pueden empezar a ver en sus valeros para darse cuenta de que ya hay daños en los mismos, algunos métodos de investigación que ustedes pueden realizar para detectar estas fallas, cómo los rodamientos pueden ser protegidos con soluciones que manejamos a través de Aegis, algunas prácticas de cómo utilizarlos, cuáles son las características que los motores tipo variador de velocidad deben de tener, cómo poder utilizar estos anillos en ambientes peligrosos, sobre todo prueba de explosión, y bueno, pues anillos de puesta a tierra que maneja Aegis. Hay dos grandes familias de anillos que se manejan, que se van a platicar, las SGRs y los PROS, y algunas opciones de cómo montarlo, ¿no? Es una agenda bastante extensiva, pero vamos a tratar de cubrirla en esta hora que tenemos de seminario, ¿no? Y vamos a iniciar con la primera, la parte de qué son las corrientes circulantes que están pasando en los valeros, ¿no? Cuando nosotros tenemos un variador de velocidad controlando a un motor, y esto realmente aplica en los dos conceptos, tanto en corriente alterna como en corriente directa, pero realmente está más ahorita presente en motores de corriente alterna, porque bueno, pues el uso ya de variadores de corriente directa está empezando a caer mucho en desuso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El variador de velocidad le manda al motor no una forma de onda senoidal perfecta, ¿no? Pura, sino que le manda trenes de pulsos, ¿no? Y esos trenes de pulsos generan, y eso lo hace un capacitor, los convierte en un capacitor, y esas corrientes capacitivas que se están dando por la carga y la descarga que se está dando en los pulsos que está mandando el variador de velocidad, en una corriente que empieza a generarse o a circular dentro de lo que es la flecha del motor. Esas corrientes van a buscar un camino para poder llegar hacia tierra. Y normalmente ese camino lo hacen a través de los valeros que están conectados hacia la flecha del motor, y hacen que los valeros pues sean conductores de corriente para los cuales no están diseñados, y esa conducción de corriente hace que los valeros se dañen, ¿no?
¿Por qué? Pues no están diseñados para eso, ¿no? Otro problema que se puede presentar también es que por la alta frecuencia que se está generando en la conmutación de la forma de onda que se manda del variador hacia el motor, esa alta conmutación o esa alta frecuencia genera corrientes circulantes dentro de lo que son los devanados del motor. Y esa corriente, bueno, va y se deposita también dentro de lo que es la flecha del motor y se suma a la corriente que ya estaba capacitiva y hace que la corriente que pase por los valeros todavía sea mayor y empieza a ocasionar un daño mayor, ¿no? Las corrientes capacitivas, bueno, no, se presentan en todas las potencias de los motores, desde un caballo o fraccionarios, y empieza a aumentar esa corriente a medida que, bueno, pues la capacidad del motor crece, ¿no? Entonces, esa corriente empieza a sumar en una forma lineal, y lo vamos viendo más o menos con esta gráfica amarilla, ¿no? La corriente que se genera en el estator del motor, en los devanados del motor, la corriente de alta frecuencia, pues se va a empezar a generar en motores un poco más grandes, ¿no? Motores de 100 caballos o de 75 kilowatts, y esta corriente empieza a subir no de una forma lineal, sino de una forma parecida como si fuera un exponencial, ¿no? Entonces, en motores arriba de 100 caballos, ahí empieza a tener un problema adicional. No solamente vamos a tener la parte de la corriente capacitiva, sino que también vamos a tener la parte de la corriente de alta frecuencia, ¿no? Entonces, los motores de 100 caballos o más, pues el daño que pueden recibir en sus valeros todavía es más grande, ¿no? Y aun y cuando tengamos motores que no son conectados con variadores de velocidad, sino que están conectados a tensión plena, algunas asimetrías que se generan en los devanados del motor, en la forma como se construye, también generan corrientes inductivas, pero de baja frecuencia. Entonces, cuando estamos acercándonos ya a los motores de 500 caballos, de 350 caballos más o menos para arriba, aun y cuando estén conectados a una fuente de tensión plena, una fuente de normal, empieza también a haber una corriente circulante de baja frecuencia, ¿no? Entonces, este problema, estos dos corrientes sí son con motores conectados con variadores de velocidad. Esta otra curva verde se presenta en motores que no están conectados a variadores de velocidad y que también se ha visto que hay corrientes circulantes hacia esos valeros cuando estamos acercándonos a las potencias de 500 caballos. Tratando de explicar, bueno, cuando yo tengo una fuente de 460 volts en 50 o 60 Hz, dependiendo del país en el que esté, y conecto un contactor, un arrancador, para poder controlar el motor, pues la forma de las tres fases se presenta de esta forma. Y bueno, yo realmente la parte de corrientes capacitivas no la tengo presente, la parte de corriente de alta frecuencia tampoco la tengo. Y como había mencionado, en motores solamente cercanos a los 500 caballos, yo puedo empezar a tener alguna corriente inductiva de baja frecuencia que me pueda empezar a dañar los valeros, ¿no? Entonces, estas corrientes están equilibradas. Si yo sumo cualquiera de estas corrientes en cualquier tiempo, el valor hacia neutro es igual a cero. Entonces, yo no tengo una corriente de modo común, yo no tengo un problema en los motores por la cuestión de los valeros, a menos que sean potencias de motores muy grandes. Cuando yo ya utilizo un variador de velocidad, la forma de onda cambia de una forma de este tipo a una forma de este tipo, ¿no? Esta es la forma de onda en voltaje, porque son pulsos, lo que estamos mandando, y esta es la forma de onda en corriente, ¿no? Así es como se representa la forma, o así es como ustedes podrían, a través de un osciloscopio, observar la forma de onda de corriente, ¿no? Entonces, estos picos de voltaje, estos picos que estoy mandando, que son normalmente de 650 volts, cuando estoy manejando 460 volts, y lo hago a través del variador, ¿no? Esta parte del variador de velocidad rectifica 460 volts de alterna con un rectificador de onda completa de 3 fases, y el voltaje resultante es raíz de 2, por lo que yo tenga aquí, ¿no? Entonces, este voltaje que yo tengo aquí son 650 volts. Tengo un circuito de capacitores, que le llamamos el DC-BUS, para poder
quitarle un poco de rizado a la rectificación y luego después con transistores yo empiezo a hacer una conmutación de este con este, de este con este para empezar a generar estos pulsos que se disparan aproximadamente de 2000 a 12000 veces por segundo y estos son los pulsos que yo tengo, ¿no? Y modificando el ancho de pulso, yo puedo modificar la amplitud y puedo modificar la frecuencia, con lo cual yo puedo tener control de par y de velocidad del motor, ¿no? El problema que estos pulsos me van a generar, pues básicamente una corriente capacitiva, ¿no? Que pues puede y va a dañar normalmente a los valeros del motor. Entre más distancia yo tenga del variador hacia el motor, esta amplitud de voltaje empieza a subir, ¿no? Hay un efecto que se llama efecto de onda reflejada, que en lugar de tener picos de 650 volts, puedo llegar hasta tener picos del doble de ese nivel y llegar a 1300, 1400 volts, que bueno, pues pueden dañar los aislamientos del motor y pueden generar algunos otros efectos, pero el efecto de daño hacia los valeros empieza a incrementarse, ¿no? Entonces, esta es la forma de onda que salen de los variadores de velocidad mediante la conmutación de los IGBTs. Podemos tener estos pulsos y estos pulsos van a ocasionar el problema de onda reflejada y adicional también van a ocasionar un problema de modo común, de falla modo común, porque ya el voltaje entre las tres fases no es cero hacia el neutro y adicional a eso puede ocasionar también lo que son los daños a los valeros, ¿no? Como había explicado, las corrientes capacitivas es la corriente total acumulativa de las corrientes que están circulando en los valeros. Como había mencionado, desde un caballo de 0.75 kilowatts en delante, la corriente capacitiva empieza a subir en una forma lineal, ¿no? Y a medida que el motor empieza a crecer, pues esta corriente empieza a llegar a un nivel que empiezan a dañar a los valeros, sobre todo porque los valeros pues no están diseñados para poder manejar una corriente, ¿no? Su función es manejar la rotación del motor, no están diseñados para transportar o distribuir corriente, ¿no? La corriente capacitiva, bueno, pues como todos ustedes saben, un capacitor son dos conductores con un medio dieléctrico en medio. Entonces yo tengo una separación entre el estator y el rotor. Y bueno, tengo ahí el dieléctrico, estoy circulando corriente por ellos y esa circulación de corriente, bueno, pues va a generar ese capacitor. Si yo alimento un voltaje de corriente alterna, pues bueno, el capacitor se genera, lo cargo y ya no hay ningún problema, ¿no? Yo no tengo esa corriente capacitiva cuando estoy alimentando a tensión plena. Pero si ustedes recuerdan, un capacitor se opone a los cambios en voltaje, ¿no? Entonces, como estoy mandando yo pulsos, el capacitor se está cargando y luego cuando se cae el pulso, el capacitor se descarga, vuelvo otra vez a darme otro pulso, el capacitor se vuelve a cargar y así lo está haciendo 2000 veces por segundo, ¿no? Y está generando una corriente capacitiva que empieza a circular en el rotor y como había mencionado, este rotor va unido a la flecha y la flecha del motor va a empezar a circular corriente y esa corriente va a buscar un medio en el cual encuentre un menor oposición y eso lo va a encontrar a través de los valeros. Y bueno, pues esa corriente circulante en los valeros la va a dañar, ¿no? Y nosotros pudiéramos, mediante un aparato, este aparato lo vende AX, un osciloscopio especializado, con puntas dedicadas para poder medir, y a través de este equipo nosotros pudiéramos ver las corrientes y los voltajes que están presentes en la flecha del motor que se están mandando hacia lo que son los valeros, ¿no? En la parte de las corrientes inductivas de alta frecuencia, esa se empieza a generar en los motores que están arriba de 100 caballos, ¿no? Y como lo muestra esta curva, es una curva exponencial, empieza a crecer muy rápidamente cuando empezamos a crecer la potencia de los motores y adicional se suma a la corriente que está poniendo o está agregando la parte capacitiva que ya se tenía presente, ¿no? Entonces, estas corrientes circulantes de alta frecuencia de motores que están conectados con drive empiezan a correr aquí en lo que son los estatores,
el estator del motor, son inducidos por el desequilibrio de flujo magnético alrededor del eje a partir de los bobinados y van y se depositan en la parte de lo que es la flecha del motor, ¿no? Y pues se suman a lo que ya tenía en la parte capacitiva, ¿no? Y las empezamos a ver en motores que tienen potencias mayores de 100 caballos. Y por último, la corriente inductiva de baja frecuencia, esa se genera por asimetrías que se tienen en la construcción de los motores. Esas asimetrías pueden no generar una corriente circulante en este estator en potencias pequeñas, ¿no? Potencias de 350 caballos para abajo que son conectadas a tensión plena, pues no van a haber ese problema, ¿no? Pero ya en motores grandes sí se puede observar que hay una corriente circulante hacia la flecha del motor generada por las asimetrías que existen en la construcción del motor, ¿no? Entonces, en motores de potencias considerables, el uso de protección hacia los valeros, bueno, pues también es muy recomendable, ¿no? Estos arcos que se empiezan a presentar en los valeros empiezan a generar daños, ¿no? Ustedes pueden empezar a ver en sus valeros cómo la grasa que se utiliza para el rodamiento se ve quemada, empiezan a ver estrías en la parte de los valeros, o pueden ver también perforaciones microscópicas que se están generando dentro de los valeros, ¿no? Y bueno, pues esto hace que el valero sufra daño, el valero, bueno, pues ya no haga la función que tiene que hacer, se puede dañar mecánicamente, o sea, se puede abrir, y ustedes pueden, a través del aparato que ahorita mostré de Aegis, poder ver que empiezan a tener arcos de voltaje en la flecha y que tienen también un ruido de modo común dentro de lo que está circulando en el motor, ¿no? Y bueno, pues estos daños acortan considerablemente la vida de los motores que están conectados a variadores de velocidad, ¿no? Entonces, el problema que tengo es que hay una corriente que está circulando en la flecha, ¿sí? Esa corriente puede ir inclusive a dañar no solamente los valeros de lo de que es el motor, sino que pues, a través de que está ahorita unido, bueno, si es una unión sólida, pudiéramos nosotros también dañar los valeros de la carga a la cual está conectado ese motor, ¿no? Porque hay una corriente que tenemos aquí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es generar algún mecanismo que pueda sacar la corriente de la flecha y mandarla hacia tierra, ¿no? Entonces, este es el problema que se presenta y la solución es un medio con el cual yo pueda darle un mejor camino a la flecha y a la corriente, perdón, que está en la flecha y mandarla hacia tierra, ¿no? Aquí se ven algunas otras fallas que se pueden ver ya con osciloscopio, estas perforaciones que se están generando por las corrientes que se presentaron en el motor. Y bueno, ustedes al tener un daño en el motor pudieran pedirle al fabricante, a la planta o al taller con el que reparan el motor, que haga un estudio de los valeros y pueden empezar a ver este tipo de daño, ¿no? Algunos otros daños, bueno, pues se ve imágenes de esta manera, algo como si estuviera con escarcha, o bien este tipo de efecto donde se ve que los arcos que se estuvieron generando en los valeros empiezan a dañarlo con este tipo de imágenes que pudieran ver. Si ustedes falla el valero, sí sería bueno que lo abrieran, lo partieran y ustedes pudieran ver cómo el valero fue dañado y estas evidencias podrían mostrar que el valero se dañó porque estuvo sometido a arcos eléctricos o estuvo manejando una conducción de corriente para lo cual pues, no están diseñados, ¿no? También hay el fallo en los valeros, pues es un problema que se tiene que atender, ¿no? Ahorita las presiones de poder fabricar y de poder entregar a tiempo son, yo creo que mayores que nunca. Y daños en los motores, que es la parte más grande que existe en la planta, pues puede hacer que la producción se vea comprometida
Esto es causado muchas veces porque no se tiene un mecanismo que pueda proteger al valero contra estas corrientes, ¿no? Muchas veces las fallas se pueden presentar en tan solo 3 meses de que se instalaron los equipos, o puede ser hasta un año. Esto va a depender de, como habíamos mencionado, de la parte de la distancia que hay entre el drive y el motor. Muchas veces es una de ellas. Y bueno, ahorita muchas cosas, debido a que ya ahorita los valeros en el diseño que se tiene ya son sellados, ya no están expuestos a muchas cuestiones, ya no son las fallas tan frecuentes en esa parte de los valeros. Ahora, realmente, en los estudios que se ha hecho con los talleres que reparan estos motores, se ha detectado que la falla más común que existe en este momento en los valeros de los motores que están conectados a drive es las fallas por las corrientes capacitivas o inductivas que se generan en el motor y que van y se descargan a los valeros. Ustedes pueden, mediante este osciloscopio, el AXOS C9100, hacer un diagnóstico de cómo se encuentra ahorita el motor. Pueden hacer las mediciones y pudieran ustedes detectar si ahorita tienen un problema con sus valeros y necesita ser direccionado, ¿no? Estos son los accesorios con los que viene el osciloscopio, las puntas y equipos especiales para poder hacer de una forma segura una medición de las corrientes que están circulando dentro de su motor y ver si el problema lo tienen o no lo tienen presente. Si ustedes utilizan el osciloscopio, esto es lo que verían, más o menos, la forma de onda que se podría monitorear y podrían ustedes detectar si el problema está presente o no está presente dentro de los valeros, ¿no? Esta es una forma de onda que se ve de modo común con 6 pulsos. Los voltajes que se pueden reportar son de 10 a 40 volts. Se miden fácilmente tocando una sonda de osciloscopio al eje mientras el motor está funcionando. Y bueno, también ustedes pudieran con este sistema medir la parte de EBM, que es el sistema de descarga eléctrica mecanizado que se da en los motores, y pudieran estar observando diferentes condiciones o problemas que pudieran presentarse aquí de 20 a 120 volts pico, que nos pudiera ocasionar daños en el motor. Entonces, esta herramienta permite diagnosticar si el problema lo tienes o no lo tienes y pudiera acelerar la adopción de alguna solución para poder corregir el problema. Ahora sí, ya se detectó que se tiene un problema con el osciloscopio o por estar mandando reparar los motores constantemente, o simplemente es una instalación nueva y yo quisiera que el problema no se tuviera. Entonces, AX tiene soluciones que pueden implementarse para poder evitar este problema, ¿no? AX tiene un catálogo que ustedes pueden descargar, el handbook, está en español, o lo pueden solicitar a Elements para que se les haga llegar. Y este sistema puede trabajar, ¿no? Hay una pregunta, Cristian Campos, buenos días. ¿Un mal aterrizaje del motor contribuye a que se generen las tensiones del modo común y existan descargas en el rodamiento? Sí. Primero, si no se aterriza bien el motor, tienes ahí una condición bastante peligrosa para que si una persona toca el motor, bueno, pueda recibir una descarga. Entonces estarías violando varias normativas al no tenerlo aterrizado. Si solamente tienes un aterrizaje con un cable de uso rudo, un cable normal, pues ese cable normalmente te va a trabajar y te va a poder descargar las corrientes que se estén generando en el motor, pero solamente de baja frecuencia, ¿no? Esos sistemas, cuando nosotros aterrizamos con un solo cable, pues no nos ayuda a poder conectarlo correctamente, ¿no? Para poder quitar y aterrizar bien el motor, lo que más recomendamos nosotros es, en lugar de utilizar un cable, utilizar un cordón con cable trenzado especial para poder trabajar con altas frecuencias, para poder ahora sí
eliminar todas las corrientes, no solamente las de baja frecuencia, las capacitivas, sino también las de alta frecuencia, ¿no? Y el mal aterrizaje, contestando ya ahora sí tu pregunta, es, no es que genere o más, o de mayor o menor manera, o mayor manera, la parte del problema que estamos ahorita hablando, ¿no? El detalle, al no tenerlo aterrizado correctamente, vas a generar ahí un peligro, ¿no? Para las personas que lo tomen, ¿no? Y bueno, más adelante voy a explicar un poquito más ese detalle de cómo aterrizarlo, ¿no? Si no lo tienes aterrizado, no te afecta la parte de la generación de descargas capacitivas. Lo que sí te afecta mucho al no tener un sistema aterrizado correctamente y unir el cuarto hilo que viene entre el drive y el motor, es que vas a tener el problema de modo común más grave, ¿no? Tu efecto de modo común se va a eliminar y un motor no correctamente aterrizado y no mandando el cuarto hilo al drive, haces que todo ese cable que hay entre el drive y el motor se convierta en una antena, ¿no? Y el ruido eléctrico que vas a estar transmitiendo por todo ese cable te va a empezar a generar problemas con equipos susceptibles a ruido eléctrico. Si por ahí pasan cables de comunicación, señales análogas o sistemas susceptibles a ruido, el no aterrizar correctamente el motor hacia tierra, pues va a hacer que los equipos sean, puedan tener más interferencia, ¿no? El efecto también se presenta en motores de media tensión. Más adelante vamos a ver un modelo que es el AX Pro, el anillo Pro. Ese es exclusivo para uso con motores de media tensión. El problema es el mismo. Se presenta con motores de media tensión o con motores de alta tensión, porque los efectos de modulación son los mismos. Entonces, regresando a lo que habíamos visto, sabemos que las corrientes que se están presentando en el motor, pues están cayendo dentro de la flecha y eso, bueno, pues está haciendo que los rodamientos se dañen y bueno, pues tengo mi cable puesta a tierra y estoy dañando a los motores, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Se tiene que colocar un dispositivo que tenga contacto continuo con la flecha que se está moviendo, es un problema, y que esté conectado y esté atado, esté físicamente tocando al estator del motor para que esas corrientes se transmitan hacia el sistema de tierra, ¿no? Y las saquemos de la flecha, ¿no? ¿Cómo se hace? Se tiene un anillo, ¿sí? Este anillo tiene micropeines, una buena capa de micropeines que pueden durar de 10 a 20 años sin necesidad, bueno, son 200,000 horas de operación. Estos micropeines están conectados hacia la flecha del motor, están unidos hacia el motor y la unión puede ser con un pegamento conductivo, con tornillos o con algún otro medio de sujeción, pero tiene que estar unido al estator. Y el estator se tiene que utilizar el cable que había mencionado yo, un strap de tierra de alta frecuencia con una malla trenzada para que las corrientes de alta frecuencia puedan ser también mandadas hacia tierra, ¿no? Entonces, colocando este anillo, colocando este tipo de cable para aterrizar el motor y uniéndolo con los métodos de sujeción que existen, hay varios, nosotros vamos a poder evitar que esas corrientes vayan hacia el valero y se vayan directamente hacia tierra, alargando la vida útil por mucho tiempo de lo que son los valeros, ¿no? Entonces, este es el dispositivo que se maneja, ¿no? Y así es como se ve montado. Aquí está montado con este tipo de patitas, estas 4. Y bueno, pues está haciendo que el anillo esté sólidamente conectado hacia la carcasa del motor y la carcasa del motor está conectada hacia el sistema de tierras de la planta con un cable de par prensado que permite que las corrientes de alta frecuencia también sean mandadas hacia tierra, ¿no? Esta es la solución que maneja Aegis. En motores relativamente pequeños,
esta solución es la que se requiere. Ahora, en motores un poquito más grandes, se necesita que la conductividad de los peines sea un poco mejor, y lo que se hace es que en donde se conecta el anillo, se le coloca un barniz de plata coloidal, o este dispositivo que viene con una brocha, se le coloca plata coloidal, se pone el anillo sobre esa plata coloidal. La plata es uno de los metales más conductivos que existen, y de esa manera la funcionalidad del anillo se incrementa bastante, ¿no? Entonces, abajo de 100 caballos, como solamente tenemos el efecto de la corriente capacitiva, el solo anillo basta, ¿sí? Con el strap de tierras, de par trenzado. En motores más grandes, de 100 caballos para arriba, se recomienda colocar la plata, ¿sí? Este número de catálogo de AX, para que la conducción de los peines sea todavía mayor y podamos manejar de una mejor manera la conducción de la corriente que está circulando en la flecha, mandarla por los peines, primero, bueno, la plata a los peines, al anillo, a la carcasa, y después hacia tierra con el strap de alta frecuencia, ¿no? ¿Ok? El anillo que se recomienda para motores de baja tensión hasta 100 caballos es el SGR. Para motores de media tensión en cualquier tamaño, el anillo que se recomienda es el modelo AX Pro. Más adelante vamos a ver las diferencias de los dos, ¿no? Pero aquí ya empezamos a hablar de que esto también trabaja para motores tipo media tensión, ¿no? Este anillo, como lo mostramos aquí, puede ser montado de forma externa, como se presenta aquí, o en caso de que no haya mucho espacio entre esta área, o bien sea un motor que tiene que estar en un ambiente muy sucio o con características muy especiales, o por facilidad, el anillo también puede montarse de forma interna. Entonces hay dos tipos de anillos, el externo, como el que se muestra en la figura, y también existe un anillo tipo interno, ¿no? Y también de cada uno de las dos existen las dos versiones. El SGR, que es el que recomendamos hasta ciertas potencias, hasta 100 caballos, o el Pro, que es el que recomendamos ya para motores de 350 kilowatts o mayores, ¿no? O motores de media tensión. Aquí se muestra el anillo interno del SGR, es un anillo, es mismo caso, es un motor de más de 100 caballos, utilizamos la plata coloidal, la montamos de forma interna, estamos protegiendo al valero que está más cercano al anillo, que es este, ¿no? Si quisiéramos ahora sí tener ya una protección total, ya a prueba de todo, hay otra pregunta, ¿los carbones funcionan? Sí, sí funcionan. Los carbones que se utilizaban o se utilizan para protección es el mismo efecto, o tienes que comprar también el drone strap, todo es lo mismo, nada más que hay una desventaja muy fuerte con los carbones. Los carbones, al igual que las escobillas de los motores de corriente directa, tienen un desgaste más rápido, ¿no? Esos carbones están desgastándose, y la vida útil de los anillos basados en carbones, en lugar del de AX, que está basado en micropeines, es muy diferente, ¿no? Estos equipos están diseñados para trabajar 200,000 horas sin que le tengas que dar ningún mantenimiento o ningún reemplazo, y clientes que utilizan anillos basados en carbón normalmente tienen que estarlos cambiando en periodos de menos de un año, ¿no? Pues tienes que estarlos constantemente cambiando, como lo haces con las escobillas de los motores de corriente directa, ¿no? Entonces, si tú quieres realmente poner una solución y olvidarte, digo, 200,000 horas es aproximadamente 10 años de uso, y los pones y te quieres olvidar de ese problema, un anillo basado en peines, que es como el que maneja X, pues te va a durar mucho más que un anillo basado en carbones, ¿no? Pero el efecto es el mismo, ¿no? Estamos hablando de atacar la misma solución, pero con dos diferentes productos. La otra pregunta, ¿se ha medido que hay continuidad entre la estructura cercana al motor con el sistema de tierra del tablero de control de motor? ¿Puedo utilizar para...? Sí, sí, al final, pues lo que se recomienda es que sea una tierra
la tierra de la planta, ¿no? Y si se pudiera conectar a esa estructura. Lo mejor es que fuera la estructura del sistema de tierras de toda la planta, porque lo que queremos es que sí realmente tenga cierta cantidad de ohms, que son los que se requieren para la parte del sistema de tierras, porque es una tierra que no solamente nos va a proteger a lo que son los valeros, ¿no? También es un sistema de tierras que va a proteger la integridad de los operadores que estén trabajando cerca del motor, ¿no? Si el sistema de tierras no está bien hecho y una persona toca el motor, pudiera recibir una descarga, que bueno, pues pudiera generar ahí un problema, ¿no? Entonces sí hay que invertirle y tener un buen sistema de tierras, ¿no? Para motores de 500 caballos en variadores se recomienda la Aegis Pro, a Roger Obregón, y ahorita vamos a hablar sobre ese anillo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cuál es el porcentaje de falla que pueda presentar? Ok, normalmente fallan de 3 a 12 meses después de que se instala, y sí es bastante común. Y ahorita, como lo presenté anteriormente, es la falla más común que existe ahorita en los rodamientos, ¿no? Que están utilizados con radio. Lo hemos visto con muchos clientes y sí se está presentando. Sí, el distribuidor para Guatemala es Elemex. Aquí está el teléfono. Esta es preguntándole a Vinicio Díaz. Esta es la página. Este es el teléfono y este es el contacto con el que ustedes pueden hablar para poder atender a Guatemala. De hecho, Elemex es distribuidor de casi toda Latinoamérica, a excepción de Brasil. Okay. Y bueno, terminando la plática, si ya esta filmina, si ya quieren poner un sistema a prueba de balas, ya una recomendación que se hace es que el anillo, el valero, perdón, que no está más cercano al anillo, se coloque ya sea un anillo aislado, que no permita el flujo de corriente a través de él, el paso de corriente, o se le pueda colocar una manga, ¿no? Y esa manga, bueno, pues va a hacer que el anillo quede protegido y pues el efecto del motor o del problema no se presente en ese valero, ¿no? Motores, por ejemplo, uso inversor que vienen con valeros aislados, bueno, aquí el valero, al tener la condición de que no puede conducir corriente, pues el valero se protege. El problema es que a veces, como la corriente sigue en la flecha y yo estoy unido al equipo que estoy manejando, a lo mejor los valeros de mi motor no se dañan, pero los valeros del equipo al que voy de la transmisión, ellos sí tienen daño, ¿no? Entonces, aun y cuando yo tenga los dos valeros aislados, el anillo me va a proteger a los valeros de los otros dispositivos que pudieran estar unidos a la flecha, ¿no? Distribuidor en República Dominicana, sí, es el mismo, ¿no? De hecho, Elemex es distribuidor de toda Latinoamérica, a excepción de Brasil. Y en Argentina también, los mismos contactos. Cualquier cliente que esté en Latinoamérica que no sea Brasil, los atiende Elemex. Ok, bueno, me adelanté. Cuando ambos motores, cuando ambos rodamientos están aislados, pues bueno, se puede colocar también el anillo y eso nos va a ayudar ya no a proteger tanto al valero, ¿no? Porque el valero ya está protegido por sí mismo al no permitir el flujo de corriente al ser un valero aislado, pero va a proteger a los rodamientos de los equipos que puedan estar conectados a esa flecha, ¿no? Sí, en Costa Rica también sería el caso, ¿no? Sí, la parte de cómo montar el anillo va a estar un poquito más adelante, ¿no? Pero lo puedo explicar ahorita. El anillo puede ser sólido o puede ser bipartido o dividido, ¿no? Lo único que, bueno, cuando vemos la parte de sujeción, ahí lo explico, Cristian Campos. ¿Sí? Y bueno, también pues hay otras opciones en motores de rodamiento cilíndrico Babbitt. También se puede colocar el valero de forma interna, en este caso, porque a veces lo pongo acá y en el otro lo monto, le pongo algún aislamiento, ¿no?
Motores de verticales también se puede montar. Y siempre, ¿no? Todo lo que sea motores hasta 100 caballos, el SGR es el que se recomienda, a menos que sea motor de media tensión, en el cual es el Pro. Y bueno, pues aquí vienen otro tipo de aplicaciones. Todas estas aplicaciones están contenidas dentro del manual del handbook que tiene AX. Y básicamente todos es lo mismo, ¿no? Motores de más de 100 caballos, el Pro, motores de hasta menos de 100, perdón, motores más de 350 caballos, se puede utilizar el Pro, motores de 100 caballos, el SGR, ¿no? Y aquí viene motores de corriente directa. Motores de corriente directa hasta 100 caballos, se puede utilizar el SGR. En motores de más de 10 caballos de corriente directa, se tendría que utilizar perdón, de más de 300 caballos, se tiene que utilizar el Pro. Aquí viene, si usted todavía tiene motores de corriente directa, pues también se podría proteger. Y esta tablita me la preguntaban en el chat, ¿cuáles son las mejores prácticas que recomienda? Vamos a ver, menores de 100 caballos, de baja tensión, se puede utilizar el SGR. Si es en media tensión, se tiene que usar el Pro. Recomendamos utilizar aislamiento en los valeros, no, menos de 100 caballos, hasta 100 caballos, en media tensión sí recomendamos que el valero esté aislado, ¿no? La plata celoidal se recomienda, mas no es requerida. La plata coloidal es requerida en media tensión. Y el strap de puesta a tierra de alta frecuencia es requerida siempre, ¿no? Entonces no hay opción de que no se requiera, porque si no lo ponemos, pues evitaríamos evitaríamos aislar o quitar las fallas de alta frecuencia, ¿no? Entre 100 y 500 caballos, para baja tensión sigue siendo el SGR. En 500 caballos brincamos al Pro. La parte de los aislamientos en los valeros se recomienda, ¿sí? Ya sea una manga o ya sea un valero aislado. Y bueno, la plata coloidal y el strap se recomienda, ¿no? Y cuando ya brincamos a más de 500 caballos, ya en baja tensión se tiene que utilizar el Pro. Y bueno, pues en media tensión lo demás pues ya no cambia, ¿no? Motores de tipo inversor, bueno, los fabricantes del motor normalmente colocan motores de inversor o tipos para que sean variadores de inversor. Hay que cuidar, estos motores normalmente tienen un aislamiento mayor, porque saben que van a recibir los picos de voltaje que pueden llegar a ser hasta 1300, 1400 volts. Entonces, un motor tipo inversor tiene que soportar 3.1 veces el voltaje al cual fue diseñado, ¿no? Si es un motor de 480, debe de poder soportar hasta 1488 volts. También la parte del enfriamiento del motor debe de ser mejor. ¿Por qué? Porque como bajas la velocidad y si tienes el ventilador acoplado a la flecha del motor, pues la cantidad de aire pues también va a disminuir, ¿no? Entonces estos motores tienen sistemas normalmente de ventilación por separado, o bien los motores son más grandes para poder soportar el exceso de calor que van a tener, ¿no? Adicional a eso, muchas veces estos motores vienen ya con los valeros aislados o con las mangas, pero cuando realmente se considera que este motor ya está listo para utilizar, es que ya tenga también la parte del anillo. Un anillo que normalmente los fabricantes lo ponen de forma interna, y eso hace que este motor, ahora sí, ya sea un motor tipo inversor, ¿no? Y cumple con la parte de la ventilación para poder manejar el calor, cumple con la parte de un nivel mayor de aislamiento en su flecha, en sus devanados. Y adicional a esto, tienen la parte de los valeros aislados. Y por último, ya sería la cuarta, colocar un anillo para poder manejar las corrientes que van a estar circulando en la flecha del motor. AEGIS tiene contacto con muchos fabricantes de motores
donde pueden colocar el anillo montado de fábrica, ¿no? Y si ustedes ven un motor tipo inversor o compran un motor tipo inversor, sí sería bueno que le preguntaran si viene con anillo o no viene con anillo, para poder asegurar que cuando meten ese motor al drive, pues el motor les vaya a durar una buena cantidad de años. Si ustedes utilizan un motor en áreas explosivas y quisieran protegerlo en esos ambientes, pues hay que tener cuidado que como el anillo está en conducción con la flecha, pues se pueden generar chispas, ¿no? Y un motor a prueba de explosión, pues no debe de generar chispas, ¿no? Porque está en ambientes peligrosos. Entonces, si de repente sí tienen una aplicación de este tipo, hay que regresar con Elemex para poder revisarla. Y bueno, pues se tiene que validar para ver si se puede o no utilizar el anillo. Y definitivamente, si se puede utilizar el anillo se tendría que montar de forma interna, para que la parte de la protección del motor no se mantenga para un área explosiva, ¿no? Una pregunta que hace Luis Estrado Torres: si la bomba accionada mueve petróleo diésel, ¿habría una posibilidad de incendio si protejo? Sí, pues justamente cae dentro de esta aplicación. Entonces sí tiene que revisarse la aplicación, Luis, y si necesitas colocar los anillos, tienen que montarse de forma interna, no pueden montarse de forma externa, ¿no? Y hay que revisarlo con el departamento técnico de Aegis, la aplicación, para poder ver si esa aplicación es viable o no con anillos, ¿no? Pero sí, nunca hay que utilizar en un área explosiva un anillo de montaje externo, por la chispa que se pudiera generar. Ahora sí, vamos a ver lo que son los anillos de puesta a tierra que maneja Aegis. Como habíamos mencionado, hay dos modelos, el SGR y el Pro. ¿Cómo se instalan? Ahorita nos preguntaban cómo se instalan estos anillos, independientemente sea el SGR y el Pro. Se venden, por ejemplo, este kit, se le llama el Universal Kit, viene en medida inglés, en pulgadas, o en medida internacional, en milímetros. Y este Universal Kit se puede montar, viene con todos los herrajes y herramientas para poderlo montar en el motor, ¿no? Entonces, si es un motor de menos de 100 caballos, pues no se ocupa la placa coloidal. La placa coloidal se monta y bueno, pues se monta de esta forma, ¿no? Hay dos tipos también de anillos. El anillo sólido, que se recomienda utilizar cuando el motor puede desacoplarse o está en el taller, y bueno, pues se puede montar de esta forma. O si el motor ya está acoplado y no hay manera de desacoplarlo, se puede adquirir el anillo dividido, que se monta de esta forma, con esta pieza, y bueno, pues eso nos permite montarlo en instalaciones existentes. Y bueno, pues viene con todo, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita para poder cotizar cualquiera de estos dos anillos? El dato más importante es el diámetro de la flecha, ¿no? Este anillo, pues cada anillo soporta diferentes tolerancias en cuanto a diámetro, pero sí es bien importante que nos den el diámetro, nos digan si lo van a querer sólido, como si se quiere dividido, y si lo quieren con medida inglesa o con medida métrica, ¿no? ¿Es un motor europeo o es un motor americano? También hay ocasiones que ustedes pueden decir, lo quiero externo, como es este caso, o lo quiero interno, ¿no? O sea, también, normalmente los internos, pues los van a tener que montar con el taller que les repara el motor, ¿no? Entonces, esa es la segunda pregunta. Otro también, forma de montaje, es aquí se muestra con los herrajes que tenemos acá, o también puede ser con estos dos tornillos, ¿no? Que se monte y viene ya perforado el anillo para que ustedes lo puedan montar directamente aquí, ¿no? Y también cuando ustedes lleguen a comprar un motor tipo inversor, pueden preguntarle al fabricante del motor si este motor ya trae o no el anillo montado de forma interna, ¿no? Como es el caso que se ve con este fabricante de motor. Los diferentes tipos de sujeción o de montaje de anillo que existe son los siguientes, ¿no? El de sujeción, el sólido o el dividido, ¿no?
Este se hace con estos patitas. Pueden venir de 3 o 4 patas, dependiendo el diámetro del anillo. Puede ser a través de tornillo. El motor es a lo mejor, chicos, o que no se tenga mucho espacio para maniobrar. Se puede también utilizar el epoxi conductor, es un pegamento. Se coloca el anillo, se le pone el pegamento. Es un pegamento conductor, porque acuérdense que el anillo tiene que estar en contacto con la carcasa del motor todo el tiempo. Y con esto, pues se monta de una forma muy simple, ¿no? Nada más se limpia el área del motor, se le coloca el pegamento y se une a la parte de la carcasa del motor. Y bueno, pues el cable de tierra que se tiene en el motor se tiene que cambiar si no se tiene un estrado de alta frecuencia por uno de par trenzado, ¿no? O si ustedes tienen una prensa, también lo pueden meter a presión con la prensa y montarlo de esa forma, ¿no? Entonces, ustedes también, cuando requieran alguna cotización o quieran ver, tienen que avisar cuál es el mejor método o cuál es el método que ustedes quieren utilizar, ¿no? Por sujeción, a través de tornillo, por epoxi conductora o montaje con prensa. Cualquiera de los 4 funciona, ¿no? A ver, ¿hay más preguntas, Dulce? ¿Alguna que no esté contestada? Y me dice que preguntan si en montaje interno los micropeines no se ven afectados por el lubricante o la grasa. No les afecta. Hay estos equipos están diseñados para trabajar 200,000 horas y no les afecta la grasa. Hay un modelo que tenemos, que lo vamos a presentar más adelante, es el modelo Pro, donde en ambientes que sí realmente la grasa esté muy presente, o el aceite, que son para esos ambientes más rudos, ¿no? Ahorita lo muestro. Y luego tenemos el otro modelo, el modelo Pro. El modelo Pro, bueno, a diferencia del SGR, que solamente tiene una capa de peines, tiene 4, ¿no? Entonces, este modelo, bueno, es un equipo diseñado para trabajar con motores de baja tensión de 500 caballos o motores de media tensión, o bien con motores de corriente directa de 300 caballos a superiores, ¿no? El equipo ya no tiene una sola fila de fibras, tiene 6, ¿no? Y eso hace que puedan manejar corrientes más grandes, ¿no? Las corrientes más grandes que se empiezan a presentar, bueno, las podemos manejar. Pueden utilizarse en diámetros desde 63.5 milímetros hasta 762 milímetros, o sea, son motores bastante grandes. Y bueno, los buques ya tienen revestimiento de plata coloidal, o sea, ya viene embebida dentro del mismo equipo, o sea, ya tienen, aparte del peine, ya tienen tantita plata. Y hay disponibles en aluminio o en acero inoxidable, ¿no? Y bueno, tiene los mismos tipos de montaje que existen, ¿no? En anillos sólidos o divididos. Y hay un modelo que te permite monitoreo de voltaje en tiempo real para ver si el anillo está trabajando correctamente. Y bueno, pues es un anillo más completo, ¿no? Existe el de instalación externa, que es este de aquí. Aún y cuando ya tiene plata, pues se le tiene que colocar también la plata coloidal para todavía mejorar el nivel de aislamiento. Y existe también un anillo Pro para instalación interna. Existe también soportes universales para medida inglesa o para medida métrica, cualquiera de los dos. Y bueno, pues aquí se muestran los internos y se muestran también los externos. Como ya he dicho, hay de acero inoxidable y hay de aluminio. Cuando se requiere una cotización, existe este formulario que permite, bueno, dar los datos a Elemex para poder cotizar, la planta, la ubicación, el nombre del equipo, los contactos de ustedes, si el equipo está, la potencia, el voltaje, la frecuencia, la corriente, la velocidad, el tipo de encerramiento, el marco, el frame, que es bien importante, son las dimensiones del motor, la locación del motor, si va a ser montado en el almacén, y la forma que prefieren ustedes del anillo, ¿no? Y sobre todo, pues el dato más importante que se requiere es el diámetro de la flecha. Todos los anillos Pro, bueno, pues son fabricados a medida. A veces es bueno cuando se hace un Pro tener más información de cómo se va a montar para asegurarse que el espacio que se tiene en el motor pueda cubrir el
montaje de un anillo externo tipo Pro. Existen también para ambientes o áreas muy delgadas, que no haya mucho espacio, existe el modelo Pro SL, que, bueno, permite tener dimensiones más angostas, ¿no? Y bueno, el que había mencionado hace rato, ¿no? El que tiene también, está diseñado para ambientes muy sucios, donde nosotros podemos drenar la parte, o podemos, estos motores de servicio severo, donde requieren protección contra condiciones ambientales severas, donde haya residuos, polvo, suciedad, líquidos, lubricantes u otros contaminantes. El anillo Pro SLR es el que se recomienda para esas aplicaciones. Y el Pro MR es el que había mencionado. Es un anillo Pro, pero con medición de voltaje para poderlo conectar hacia el sistema de monitoreo de la planta y poder saber si el sistema está trabajando o no está trabajando, ¿no? Entonces, este anillo con medición permite agregar también monitoreo de condiciones. Y el Pro Max, bueno, pues es el anillo más grandote, es el que llega hasta los 762 milímetros y es el que se utiliza en los motores más grandes, ¿no? Normalmente motores y turbinas muy grandes ocupan este anillo. Y bueno, ya como resumen, para concluir un poquito la sesión, las corrientes de rodamientos en motores operados por variadores de frecuencia pueden causar fallas prematuras o catastróficas en los valeros de los motores. Los pulsos de alta energía con tiempos de subida extremadamente rápidos que se generan en los variadores hacen que haya corrientes de descarga en los rodamientos. Pueden causar daños en el mecanizado de descarga eléctrica y los motores necesitan protección de rodamientos. Y los equipos conectados y las cajas y las transmisiones pues también pueden recibir daño al estar unidos a la flecha del motor, ¿no? Solamente un comentario, corríjame si me equivoco. Normalmente los motores que los rodamientos son lubricados deben de tener retenedores para evitar la grasa que ingrese. No entra a la parte interna del motor, a la parte de la grasa debería salir por otro ducto, normalmente por debajo, así que esa grasa no debería llegar a los anillos que están dentro. Sí, así es. Estás en lo correcto. Y entiendo, habría que irla renovando con el tiempo, ¿es así? No. Bueno, preferentemente sí. Sí se pudiera, dentro de los programas de mantenimiento preventivo, cuando haga un paro en el motor, sí sería muy recomendable, y de hecho sí lo recomendamos, desmontar tantito el anillo y colocarle algo de plata coloidal. Esto acuérdense que es solamente necesario en motores arriba de 100 caballos, ¿no? ¿Cuál otra pregunta había? ¿Tiene distribuidor? Sí, es Elements, es el distribuidor de Argentina. Y bueno, le voy a dar un poquito más rápido a esto para que ya nos faltan 3 minutos, pero básicamente es un resumen de lo que habíamos ahorita mencionado y lo agrego aquí en la presentación para que también lo tengan ustedes, ¿no? Desde el punto que habíamos mencionado. Por lo general, estos motores el peine se desgasta 0.03 milímetros en 100,000 horas de operación. La longitud de estos peines están diseñadas para dar una vida útil de 200,000 horas, ¿no? La X realmente no requiere mantenimiento, ¿no? Es la realidad. Y bueno, pues la tecnología X ha sido galardonada en muchas publicaciones y en varios años. Es una tecnología con un patente. De hecho, como tiene el patente, pues ahorita solamente AX fabrica ese tipo de anillos con los micropeines. Hay tecnologías basadas en carbono que tienen el problema del desgaste que se da tan rápido, pero AX, bueno, pues es una marca muy reconocida. Y con esto concluyo la presentación. Dulce, ¿algunas preguntas adicionales que haya? Pues preguntas técnicas por el momento no. Se va a compartir la grabación y sí es correcto, en un momento más se les va a estar enviando a su correo. Si hay alguna otra duda técnica, con mucho gusto la podemos atender.
Nos pueden mandar ya sea un correo a contacto@elemoc.com o a dulce@elemoc.com. El número de WhatsApp que está ahí también los podemos atender. Y si quieren revisar algún caso específico o particular, podemos agendar una sesión técnica donde veamos detalles específicos de su requerimiento. Sí, igual, si quieren tener alguna sesión más técnica o esta misma sesión, pero con grupos ya de sus empresas, una sesión ya personalizada para ustedes o revisar aplicaciones con ustedes a través de este teléfono, pueden ustedes contactar a nosotros y poderlo ya calendarizar. Bueno, pues con esto son las 11, con esto concluimos. Muchas gracias a todos por atenderla y pues quedamos a la orden, ¿no? Para cualquier duda, comentarios e información adicional que requieran. Muchas gracias y que tengan un excelente día.